tal? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a Entre Dichos, que hoy tiene por invitado a una autoridad académica. Se trata nada más y nada menos que del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Leonardo Lomelí. Un hombre economista, historiador, fue director de la Facultad de Economía, secretario general de la Universidad Nacional, misma universidad que encabeza como rector desde hace ya 2 años, rector. Así es. Bienvenido. Muchas gracias. Pues vi que apenas la semana pasada sacaron ustedes un comunicado donde reconocen que este año fue un año complejo y difícil. Hágame el balance de qué fue lo que vivió este año. Fue un año que, si bien tuvo muchas realizaciones para la universidad, como lo fue de manera destacada la apertura de nuestra escuela en Oaxaca, la ENES Oaxaca, enfrentamos varios problemas que nos llaman la atención sobre la necesidad de reforzar la atención a los estudiantes. En particular, a partir del lamentable asesinato de un estudiante en el CCH Sur el pasado 22 de septiembre, bueno, se hizo evidente que sí hay un problema muy serio de salud mental, que si bien ya habíamos detectado y que está en el plan de desarrollo que yo propuse incluso hace 2 años a la Junta de Gobierno atenderlo, requiere de mayor atención, y también esto genera un clima de inseguridad en algunas facultades, una percepción de inseguridad más que un clima. Y esta percepción llevó a que en algunos casos se interrumpieran actividades. Entonces el gran desafío es convocar a la comunidad a superar este tipo de percepciones, muchas veces alimentadas también por llamadas anónimas que buscan pues, generar estos ambientes de zozobra, y generar, por el contrario, un clima de cooperación para que entre todos nos cuidemos y entre todos garanticemos la seguridad de la comunidad universitaria. Ahora, me ha llamado la atención que usted subraya frecuentemente el hecho triste del CCH Sur como un problema que de algún modo expresa un problema de salud mental. Yo creo que es un problema de salud social. A mí me sorprendía que la violencia y la impunidad no hubiera de algún modo llegado a la propia universidad. ¿No es reflejo lo que ocurrió, lo que está ocurriendo en el país? Sí, por supuesto. Y de hecho, si bien esto se agravó con la pandemia, ya los resultados de los exámenes médicos previos a la pandemia nos hablaban de que estaba aumentando dentro de los jóvenes, que es el sector más vulnerable, pues la recurrencia de problemas de salud mental, que en efecto se agravan, tienen muchos agravantes. La propia pandemia lo hace. Las redes sociales se prestan, por un lado, para desconectar a los jóvenes de los ambientes familiares o de los ambientes de socialización más directa, y al revés, fugarse hacia esos ambientes donde se sienten a veces más cómodos, pero que los pueden llevar en un momento dado a conectarse con redes que pueden incentivar conductas sociales patológicas. ¿Qué sigue, rector? ¿Cómo va a lograr usted evitar que la universidad se contamine por la atmósfera nacional en ese rubro? Yo comenzaría por destacar que la respuesta misma de la comunidad del plantel sur fue muy buena. O sea, tanto los estudiantes como los profesores se organizaron para exigirle a la universidad medidas de seguridad que, por supuesto, hemos atendido. Pero también en muchas facultades y escuelas lo que han solicitado es mayor atención psicológica. Y esto nos lleva también a plantearnos el siguiente nivel de atención, que si bien nuestros estudiantes están cubiertos por el seguro facultativo, el que nos da el IMSS para la población en edad de estudiar, tenemos que platicar con ellos, y hemos tenido el apoyo del gobierno federal en esto también, de la propia Secretaría de Salud, pues que pueda haber atención ya a un nivel más especializado, ¿no? Para quienes ya requieren de otro tipo de atención, que ya no es solo psicológica, sino psiquiátrica. Ahora, este hecho lamentable ocurrió entre el fin de septiembre y el principio de noviembre. Lo que de pronto me hace a mí pensar que el 26 de septiembre, fecha de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y la conmemoración del 2 de octubre, se le ha convertido a la universidad como un momento
delicado, para utilizar una palabra leve. ¿Es así? Sí, sí, desde hace 11 años, o sea, desde que ocurrieron los lamentables acontecimientos de Ayotzinapa, más bien de los normalistas de Ayotzinapa en Chilpancingo, sí tenemos varias facultades y escuelas que conmemoran los acontecimientos del 26 de septiembre y los unen con la conmemoración de los de octubre. Entonces, digamos que ya estamos acostumbrados a que haya paros en algunos planteles en estas dos fechas, y hay quien incluso los junta. Pero esto ocurrió el 22, entonces 4 días antes. Entonces esto digamos que se juntó con esto y sí generó varios paros en algunos planteles. ¿Es para usted ese periodo de septiembre-octubre un momento delicado en la rectoría? Sí, por supuesto, porque en muchos casos, además, hay que decirlo, los paros se debieron a estas llamadas anónimas que se recibían hablando de bombas, que afortunadamente, amenazas de bombas o amenazas de que se repitiera lo que ocurrió en el CCH. O sea, sí se creó un ambiente de preocupación en algunas comunidades que en algunas no los llevaron a paro, pero sí a preferir pasar las actividades en línea. Y entonces, al final, esto es un reto, insistirle a las comunidades que hay condiciones de seguridad para regresar a la presencialidad, porque a final de cuentas costó bastante regresar de la pandemia. Entonces hoy es importante que nos mantengamos en una presencialidad en aquellos estudiantes que, claro, están en el nivel, en la modalidad presencial. Eso no excluye que trabajemos más para tener modelos de educación híbrida que puedan combinar las dos cosas, la educación presencial con la educación a distancia, pero quien escogió estar en presencial, pues que pueda ir a la escuela, ¿no? Que tenga condiciones para ello. Ahora, más allá del lamentable suceso, yo advierto que hay cierta presión política sobre la universidad. Es decir, que quizás con el pretexto de un lamentable hecho como el aconteció, de pronto hay quienes quisieran presionar políticamente a la universidad. Y lo pregunto porque en la Feria del Libro de Guadalajara, usted defendió la importancia de no alinear a las universidades políticamente. ¿Puede abundar sobre eso? Sí, esta presión la hemos sentido en diversos momentos y viene, no es algo nuevo, pero bueno, es algo que con el paso del tiempo adquiere muchas veces nuevas modalidades. En marzo de este mismo año tuvimos ya algunos paros con motivo de una reforma al reglamento del Tribunal Universitario que muchos interpretaron como si se estuviera criminalizando la protesta, cuando era exactamente al revés. Es una reforma del reglamento del tribunal para meter, entre otras cosas, vocales con perspectiva de género al tribunal para juzgar, para decidir sobre temas precisamente de violencia de género, y que le da más posibilidades incluso a los estudiantes para salvaguardar sus derechos. Pero se utilizó un término un tanto ambiguo, la palabra vandalismo, para decir que estábamos tratando de evitar que se expresaran las protestas. Y sí, ya ahí tuvimos unos primeros paros que sí vimos que había muchas veces influencia de actores externos. Y aquí nuevamente sí vimos que también había, ya en estos que se detonaron en octubre, en septiembre-octubre, sí sentimos que también había en algunos casos injerencia de actores externos. Y esto tiene que ver también con el hecho de que pues a veces la universidad se convierte en arena de disputas entre distintas ideologías o incluso de grupos de una misma tendencia, pero que se están disputando el protagonismo. Esto es paradójico lo que se ha observado. Tenemos hoy un gobierno fundamentalmente de universitarios y diría prácticamente pumas, varios de ellos. Y sin embargo, y bueno, incluso la mandataria con una formación académico-científica, pero de pronto pareciera ser que no hay una comprensión del momento de la Universidad Nacional. ¿Coincide con esto? Yo creo que hay un buen clima en lo general de trabajo con el gobierno, pero sí siento que a veces falta entender bien toda la complejidad de las situaciones que enfrenta la universidad y los retos que tiene la universidad.
Es por eso estuvo usted en la reunión de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Y ahí usted destacó cómo están viviendo las universidades, no la nacional, me refiero en sí a las universidades, un momento complejo. Problemas para ejercer la libertad de cátedra, problemas para ejercer la propia autonomía. Lo hemos visto hasta en Estados Unidos. ¿Cómo es posible que el conocimiento y la investigación y la docencia sean objeto de actos hostiles, por decirlo con elegancia? Es algo muy preocupante y es algo muy paradójico, porque estamos Sí. en lo que muchos han denominado la sociedad del conocimiento, que se debe, entre otras cosas, al avance que ha tenido el conocimiento en las últimas décadas, y al mismo tiempo están bajo acoso las principales generadoras de conocimiento, que históricamente hemos sido las universidades. Los Estados Unidos es muy preocupante porque se trata de universidades que además han desempeñado un papel fundamental en el avance de las ciencias, en todas sus áreas en el último siglo o un poco más incluso. Pero lo vemos también en España, Sí. que las universidades, y en particular las de Madrid, enfrentan problemas financieros. Nosotros mismos pues estamos en una situación en la cual el presupuesto no ha crecido, de hecho se ha reducido en términos reales. Vamos a hablar de él en el segundo tramo del programa, pero déjeme insistir un poco en esto que estamos conversando. Pareciera de pronto que la lucha ideológica le da igual cargar contra la ciencia. No lo digo en el caso particular mexicano, sino en A nivel general. global. ¿Así lo ve usted? Pues sí, incluso yo diría que con instintos un tanto suicidas en algunos casos, porque hay países como Estados Unidos que se beneficiaron a lo largo del siglo XX de una política de acoger lo mejor del pensamiento científico. Generaron condiciones para captar talentos. Muchos de quienes tuvieron que emigrar de la Alemania nazi fueron quienes terminaron desarrollando la bomba, bueno, contribuyeron al desarrollo de la bomba atómica, para no ir tan lejos. Y hoy las políticas migratorias que están generando y la reducción del apoyo a la investigación podría generar lo contrario, ¿no? Que haya una fuga de talentos por primera vez en su historia desde Estados Unidos. Y eso está pasando en algunos otros países precisamente con esta política de atacar a las universidades o de poner obstáculos a su desarrollo. ¿Diría usted que la polarización política está lastimando al conocimiento y la cultura? Sí. ¿Cómo lo diría en sus palabras? Yo creo que la polarización política está llevando a muchos gobiernos a atacar a las universidades y en general a atacar a los sectores que producen el conocimiento al considerar que no es posible o no es fácil alinearlos a lo que ellos quisieran, a sus propias agendas, ¿no? Y que al hacerlo, pues están, para usar una metáfora, están matando a la gallina de los huevos de oro. ¿Cuál sería el sentido de alinear a las universidades, a los centros de conocimiento, de estudio y de investigación a un proyecto político? Yo creo que cuando se trata de proyectos políticos que se basan en versiones muy maniqueas, pues son precisamente las universidades de donde pueden surgir las visiones alternativas que desmientan precisamente esas visiones sobre las cuales se estructuran los discursos políticos dominantes, ¿no? Los que sostienen la polarización. ¿Cómo defender a la universidad ante este asedio? Bueno, yo creo que la autonomía es fundamental, pero la autonomía pues, no solamente tiene una dimensión legal, por desgracia también tiene una dimensión presupuestal, material, ¿no? Se requieren recursos para poder llevar a cabo sus funciones sustantivas. Las universidades que mejor han soportado esto en el mundo desarrollado son las que cuentan con fondos patrimoniales fuertes, como es el caso de Harvard, ¿no? Pero no es el caso de todas las universidades del mundo. Con su respuesta, ¿está usted sugiriendo la posibilidad de que también la Universidad Nacional, aparte del pobre presupuesto o el presupuesto público que tiene, debería de formar un patronato para fortalecerla económicamente?
De hecho lo tenemos y tenemos algunos fondos y tenemos a la Fundación UNAM, pero creo que se podría hacer más, incluso para apoyar ciertos proyectos importantes que a veces por falta de recursos los hemos ido postergando. ¿Qué llamado haría sobre ese particular? Yo creo que podemos recurrir más a nuestros exalumnos. Por ejemplo, hay algunos que colaboran muy activamente con nosotros, pero podríamos hacer más. Ya. Si le parece, vamos a hablar del presupuesto, vamos a hablar de otras vertientes de la Universidad Nacional, pero déjeme ir a un corte y regresamos. Pues estamos ya de vuelta con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Leonardo Lomelí. Lo entrevisté hace 2 años, justo el 28 de noviembre de 2023. Y en aquel entonces parecía que había, por un lado, la presión de que aumentaran la matrícula, sin que esto tuviera un reflejo también en el propio presupuesto. Y usted me decía que no era sencillo ampliar la matrícula sin bajar la calidad. ¿Cuál es el estado que tienen ahora? ¿La aumentaron? La hemos ido aumentando. La creación de esta escuela en Oaxaca además nos permite no solo aumentarla, sino aumentarla en una entidad que tiene baja cobertura de educación superior, que creo que es precisamente donde la universidad debe de estar, donde más falta hace. Y hasta ahorita hemos tenido un programa de austeridad que nos ha permitido bajar el gasto en algunos rubros y redirigirlo a los rubros prioritarios, no solamente a la docencia, sino también a servicios a estudiantes. Hemos creado más becas, no solo becas de manutención, también becas de apoyo alimenticio. Pero evidentemente esto tiene un límite, ¿no? Porque sobre todo hay que entender que la universidad no solamente tiene la función de docencia, que siendo con mucho la más importante, tiene también una función de investigación en donde los equipos pues se están depreciando continuamente, hay que reponerlos, y si se quiere estar en una posición de competitividad a nivel internacional en ciertas áreas, pues sí, nos tenemos que renovar periódicamente y tenemos que estar apoyando la infraestructura también del subsistema de investigación. Y tenemos un área de difusión cultural que también es importante y que está dirigida a la población en general, no solamente a los universitarios, y que tampoco podemos descuidar. ¿Cómo hacer compatible el acceso a los centros de estudios superiores sin menoscabo de la calidad de la educación que ahí se brinda? Hasta ahora lo hemos podido lograr, pero insisto, creo que en el largo plazo no es sostenible. Yo creo que sí tenemos que hacer un esfuerzo como país para invertir más en educación y en ciencia y tecnología, porque si no lo hacemos, bueno, pues al final, en el largo plazo, están muy limitadas nuestras posibilidades reales de desarrollo. No hay un solo país que en los últimos 70 años se haya desarrollado que no le haya apostado muy fuerte a la educación, a la ciencia y al desarrollo tecnológico y cultural. ¿Diría usted que de pronto se está privilegiando la cantidad de ingresos sobre la calidad de los egresados? Parecería que esa ha sido la tendencia en los últimos años, pero habría que reequilibrar esa tendencia. ¿Y cómo se explica usted el hecho? Ve uno que se están creando más y más universidades sin fortalecer a las ya establecidas. ¿Cómo lo explica? Yo creo que habría que buscar también reequilibrar eso en ese sentido. Por ejemplo, nosotros en la Universidad Nacional, pues sí, hemos tenido en los últimos años una reducción del presupuesto en términos reales, pero han visto una disminución mayor las universidades públicas de los estados. Entonces, yo creo que son universidades a las que también hay que apoyar y que, sin menoscabo de crear otras instituciones, en efecto, habría que consolidar primero las que ya tenemos y que además son también las que tienen, creo, las posibilidades de crecer de manera más ordenada. ¿Cuál es el riesgo de estar generando universidades sin poderles garantizar ni a unas ni a otras su sustentabilidad económica? Yo creo que el riesgo es que volvamos más heterogéneo el sistema de educación superior.
¿Qué quiere decir con heterogéneo? De que haya universidades de distintas calidades, ¿no? O sea, se está haciendo un esfuerzo por tratar de nivelar la calidad del sistema de educación media superior, y yo creo que es un avance importante lo que se ha hecho con este proyecto del Bachillerato Nacional, tratar de incluso las universidades públicas federales, la UNAM, el Politécnico, la UAM misma, hemos entrado a validar y certificar algunas de las carreras técnicas que se van a impartir en estos bachilleratos, pero tendríamos que hacer un esfuerzo correlativo en el nivel nacional, y eso pasa también por fortalecer financieramente las universidades estatales. Es que esa es la paradoja, es decir, uno entiende el deseo de que todo egresado de la educación media superior pudiera acceder a la educación universitaria o de licenciatura. Sin embargo, no se ven garantías en el sentido de que la formación que va a adquirir ya en ese nivel superior tenga la calidad necesaria. ¿Coincide con eso? Pues a mí sí me preocuparía eso, en efecto, o sea, que tendríamos que garantizar esa calidad precisamente para que estemos a la altura de las expectativas que despiertan estos nuevos proyectos, ¿no? Ahora, decía usted, y con razón, cómo ha venido cayendo el presupuesto público federal para la educación superior. De acuerdo con los datos que yo traigo, en el 2025 cayó 29.3% de cara al 2018 y 38% en el ejercicio que hubo en el 2015. ¿Cómo explicar que por un lado se abren universidades al tiempo que se reduce el presupuesto? Pues sí, es algo muy paradójico, porque eso nos habla de que hay una afectación necesariamente a las instituciones ya existentes, ¿no? A nosotros no nos ha ido tan mal, insisto, en el contexto nacional, aunque ha habido una disminución en términos reales. Creo que la reducción más fuerte ha estado en otras instituciones, pero al final esto es algo que se tiene que reflejar en los equipos, en el mantenimiento, en la infraestructura, y esperemos que no se refleje también, bueno, pues en la calidad de la educación. En el deterioro de la propia educación, pues sí, que se quiere privilegiar. Ahora, la universidad se había posicionado en el ranking de las 100 universidades más destacadas, pero ha sido bastante irregular, entra y sale de ese ranking. ¿Por qué? Bueno, hay que entender también que estamos en un mundo muy competitivo, y en el caso del ranking del QS, lo que ha pasado en los últimos años es que han entrado muchas universidades chinas e indias, y esto pues hace que se vuelva mucho más volátil el ranking. Y esto nos lleva también a reflexionar de que en un mundo tan competitivo, donde hay países como China, como la India, pero a nivel latinoamericano podría ser también el caso de Brasil, que están invirtiendo más en este momento en educación o en ciencia. En Brasil hubo una caída en el gasto en educación en la época de Bolsonaro, pero Lula siempre le ha dado una prioridad importante a la educación. Bueno, pues estas universidades se van posicionando mejor. Una política de reducción sostenida en el gasto público en educación pues nos reduce también posibilidades a las instituciones mexicanas de competir a nivel global. Ya. En aquel entonces, en aquella entrevista que le hice, usted se lanzó fuerte y me dijo que pensaba usted ganar 20 lugares más sobre los que tenían, si no me equivoco, estaban en el 94. Usted la quería llevar al 74 o 73. ¿Se mantiene esa idea? ¿Qué va a hacer? Ahorita están fuera. Ahorita estamos fuera, yo espero que regresemos muy pronto. Creo que sí podemos aumentar, pero siempre y cuando pues tengamos recursos suficientes para poder apoyar también las labores de la institución que se reflejan directamente en los rankings. Sí podemos hacer un esfuerzo adicional con lo que ya tenemos, lo estamos haciendo. Tenemos que hacer más visibles las publicaciones de nuestros profesores, tenemos que aumentar
el número de publicaciones arbitradas de la propia universidad que actualmente existen. Pero, por ejemplo, en capacidades de cómputo, en capacidades de laboratorios, pues sí, se requieren inversiones fuertes para mantener ese liderazgo a nivel mundial. Pues es que, digo, si no hay fondos y si no hay un impulso, es difícil pretender estar entre los mejores y sobre todo sobre la base de lo que usted dice. ¿Usted ve que sí hay una suerte de ofensiva educativa por parte de algunas regiones económicas? Sí. Claramente Asia. Claramente Asia. Y en esa medida, ¿cómo califica o cómo concibe la situación que tenemos aquí? Yo creo que por un lado hay la conciencia de que la ciencia es importante. Digo, se creó, el CONACYT se convirtió en Secretaría de Estado. Se habla de la importancia de que México sea una potencia científica y educativa, pero creo que también hay que entender que en estos casos pues, se necesita también una mayor inversión, ¿no? ¿Lo ha podido conversar con autoridades gubernamentales? Sí, yo tengo una buena relación con la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, la doctora Rosaura Ruiz, con el propio secretario de Educación, Mario Delgado, con el secretario de Hacienda también. ¿Y entienden el fenómeno? Sí, pero al mismo tiempo hay poco margen de maniobra presupuestal. Yo creo que eso es una situación que nos habla de la necesidad ineludible, yo ya diría que en el corto plazo, porque en el mediano ya podría ser muy tarde, pues de pensar en una reforma fiscal. En una reforma fiscal. Ahora, curiosamente, una de las mejores causas del gobierno está en abatir la desigualdad, en reducir la desigualdad. Pero dentro de los instrumentos para lograr esto, no incluyen a la educación. Y me parece que es un igualador, valga la expresión. ¿Le parece a usted así? Yo estoy convencido que en el largo plazo los dos igualadores más potentes son la educación y la salud. La educación y la salud. Híjole, pues estamos en un apuro, ¿eh? ¿Y qué haría, qué propondría usted para que el abatimiento de la desigualdad no solo fuera vía salarial, que de algún modo es de lo que estamos hablando, y se reconocieran otros instrumentos para lograr una sociedad más igual? Yo creo que debemos de apostarle como país a generar mayor valor agregado, que eso solo se genera con una mayor inversión en educación. O sea, que tengamos una población más educada, que pueda elevar el componente tecnológico de las exportaciones que hoy nos han colocado en un lugar importante a nivel mundial, pero que no se han traducido, paradójicamente, en un mayor potencial de crecimiento interno, ¿no? Y esa es la manera más sostenida de elevar los ingresos. Sí. Sí, y de evitar las desigualdades, ¿eh? Sí. Ahora, está usted prácticamente a la mitad del mandato, cosa de días para que sea el segundo año. ¿Qué vamos a ver en el tercero? Yo esperaría que podamos sacar adelante varias reformas que yo propuse desde el inicio de mi gestión, de manera destacada reformas que beneficien a los profesores de asignatura, que aumenten la participación de la comunidad también en nuestros cuerpos colegiados y que de esa manera pues contribuyan a una gobernanza más horizontal dentro de la universidad. Hay quienes, hablando de la gobernanza horizontal de la universidad, llegan a plantearse, digo, ahora está de moda de que no hay mejor gobierno que el electo, han llegado a plantear incluso la elección del rector. Lo platicamos la vez pasada. Después de ejercer el rectorado 2 años, ¿cuál es su perspectiva de esta tentación que de pronto surge? Yo creo que la historia de la universidad nos ha enseñado que la ley orgánica de 45 es la que más estabilidad le dio a la institución, la que le permitió crecer. Y yo creo que en ese sentido vale la pena conservar nuestra forma de gobierno
buscando, dentro de los márgenes que nos da la propia ley orgánica, formas de ampliar la participación de la comunidad. O sea, que haya una mayor participación de los universitarios en nuestros cuerpos colegiados, pero sí creo que la forma en la cual se elige al rector y a los directores, que la Junta de Gobierno ausculta a la comunidad, permite que se exprese, conoce sus opiniones y al final la propia Junta evalúa los programas, entrevista a los candidatos y toma las decisiones. Creo que es la mejor forma de gobierno la que le va mejor a una institución académica. ¿Qué riesgos ve en la idea de elegir a las autoridades universitarias? Que grupos organizados quieran intervenir y muchas veces con patrocinios externos, ¿no? Esa pareciera ser una constante cuando uno ve cómo lastiman o cómo lastimaron el museo. Pues el Bloque Negro, estos grupos violentos, cómo lastiman a la propia torre de la rectoría. De pronto pareciera ser que es un dejar hacer por parte de la autoridad gubernamental y no amparar al centro de estudios. ¿Coincide con eso? Bueno, sin duda es un grupo que se ha manejado con mucha impunidad, pero no solo en la universidad, lo hemos visto también en el propio Zócalo, ¿no? Entonces, yo creo que es del interés de todos, no solo de los universitarios, pero de manera destacada de nosotros los universitarios, que se aclare quiénes son y a qué intereses sirven. Ya. Para finalizar la entrevista, 2 mensajes. Uno, al gobierno. ¿Qué le diría usted al gobierno? Que la Universidad Nacional es una institución que siempre ha estado al servicio del país y que está dispuesta a apoyar el desarrollo del mismo en todas las áreas. Tenemos unas muy sensibles áreas de colaboración con el gobierno, o sea, estamos participando en diversos proyectos con la Secretaría de Salud, con la CECITI, con la propia Secretaría de Educación y con otras secretarías de Estado, pero que sí es importante un mayor apoyo a la educación superior, no solo a la Universidad Nacional, sino a todas las universidades públicas del país. ¿Cuántos puntos del PIB usted quisiera, o no digo puntos, qué porcentaje del PIB usted quisiera ver destinado a la educación superior? Pues yo me conformaría con que se cumpliera lo que en algún momento se estableció en las muchas reformas de la Ley General de Educación, que no disminuya en términos reales, ¿no? Ya. Y que recuperemos al menos lo que se tenía en el 2015. Ya. ¿Y qué mensaje le daría a los universitarios en víspera del inicio de su 3er año del mandato en el rectorado? Que es muy importante fortalecer la comunicación interna, no dejarse llevar, como ocurre no solo en la universidad ni en el país, sino en todo el mundo, por las noticias falsas, las fake news. Es una comunidad muy grande, pero al final es una comunidad y que hay que reconstituirnos como comunidad y cerrar filas frente a todo aquello que pueda afectar a los integrantes de la misma comunidad. O sea, estar más unidos, estar mejor informados y, por supuesto, sí, todo lo que se pueda mejorar pues es susceptible de mejorarse, pero con la participación de los universitarios. Muy bien. Pues yo le agradezco mucho la disposición, rector. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Como desde luego les agradezco a los seguidores de El Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.